¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Hoy es mi día de suerte. Oye, ¡esta es la cornetica! Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. ¡Arriba, caballero! Que hay mucho machete por dar todavía. Buenas, bienvenidos a una nueva transmisión que en cada mañana de esta edición 45 del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano realizamos para contactar con la prensa e informarles de lo que acontece en esta edición. Hoy vamos a estar hablando sobre la muestra palestina que cuenta con 4 películas y que además hoy le vamos a dar detalles que usted seguramente no querrá perderse. Para eso contamos con la presencia de 2 importantes cineastas en nuestra mesa, nuestro presidente Alexis Tierna de anfitrión y también con la directora de Arte y Cultura en Comunicación del Foro de los Pueblos, que en breve se los presento. Darín Salán, realizadora, que va a estar presentando su película Sara. Sergio Uguini, que también va a estar presentando su película La Raíz del Olivo y que realmente nos da un gusto recibirlo acá porque también es un poco cubano. Tenemos en la mesa a Ana Prichili, directora de Arte, Cultura y Comunicación del Foro de los Pueblos, y a nuestro presidente del ICAI como anfitrión, Alexis Tierna Hernández. Sin más, le concedo la palabra. Sí, muchas gracias. Saludos, buenos días. Ya es un hábito en nuestras redes este encuentro que hacemos en la sala Héctor García Mesa, el lugar originario de la Cinemateca de Cuba, y que se ha convertido en un espacio donde recibimos a los amigos. Para mí de verdad que es tremendo, una alegría, Olguita lo sabe, recibir a Ana Prichila llegando aquí después de nuestras comunicaciones por internet, después de hacer posible una muestra de cine cubano hacia el Foro de los Pueblos de Nueva York, mucho más. Que casi esta leyenda viva, tan joven, y una cineasta y escritora de tanto reconocimiento por los palestinos, como es quien ha mirado realmente ayer en el encuentro con el presidente. Fue muy hermoso verla dialogando con el compañero Díaz Canel y hablando nosotros de por qué este festival ha nacido bajo el grito de que cese el genocidio palestino y que además estén las mujeres palestinas en el edificio solitario. Y que hemos logrado que esta muestra del cine palestino, que a nosotros nos satisface tanto. Y bueno, yo le he pedido muy en especial a ella que haga unas palabras, una intervención en la jornada de clausura en nuestro 45 Festival Internacional a nombre de la comunidad palestina, a nombre de su país, que de ninguna manera vamos a permitir en el mundo que la solidaridad con Palestina cese un solo día. Y por eso también es muy importante que a mi lado esté un boliviano cubano, ¿no? Ya no sé cómo cubano boliviano, ya no sé cómo, que ha hecho un documental precioso que se llama La Raíz del Olivo, que está presentando en nuestro festival igualmente. Así que de eso se trata la mesa. Yo creo que sería muy bueno comenzar con nuestra compañera Ana, que me cuentes alguna impresión del encuentro anoche con nuestro presidente. De manera breve, pues bueno, pudiste también ahí hablar. Yo creo que fue una noche memorable. Había representantes, cineastas de 10 países en este diálogo íntimo con nuestro presidente, que es un hombre que venía a recorrer 2 provincias en el territorio cubano y que sin embargo estaba a las 8 de la noche sentado con los participantes internacionales de este 45 festival. Les recordamos que tenemos acá la presencia de la traductora para que puedan comprender cuál es el contenido de las palabras del presidente. Okay. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos muy felices de estar aquí y estar presencial
Para nosotros, desde los Estados Unidos, es un gran honor de estar en este festival y de estar con el arte y cultura cubano. Yo voy a hablar un poco en inglés para que pueda explicar un poco mejor lo que quería decir. So, from the United States, it's a true honor to be here, present in Icaíc, which has been the home. Para mí es muy importante, es un gran honor y un privilegio encontrarme en el ICAI, centro donde se han hecho muchas producciones y realizaciones importantes para la región, pero también como fuente de inspiración para los realizadores que vienen desde Estados Unidos. It's truly incredible to be in Cuba, in a country that prioritizes both art and culture. Realmente es un privilegio y es un gran honor ver Cuba cómo acoge las distintas culturas, sobre todo también la cultura americana, y también que en esta edición ha acogido la cultura palestina, que también se puede tomar como una referencia para no solamente este festival, sino los demás festivales alrededor del mundo. For the last 14 months of genocide and Durante el curso de los últimos 14 meses es más evidente que nunca desde el genocidio, el sistema apartheid y la atrocidad que se están cometiendo contra el pueblo palestino, y es muy importante también que la festival, que Cuba ha acogido, se ha mantenido, no es una cosa que viene de antes de 14 meses, sino de hace muchos años, y Cuba siempre ha estado presente justo y al lado del pueblo palestino, no solamente desde el nivel cultural, pero sino desde las más altas instituciones del país. But truly, it's the example that Cuba shows. Es sobre todo agradecerle también y tomar el ejemplo de Cuba desde el trabajo de los trabajos culturales, desde las distintas instituciones artísticas, de demostrar también de esta manera cómo a través de la cultura y del arte podemos hacer un frente contra el genocidio, contra el sistema apartheid de las naciones. Quiero también expresar su agradecimiento a Cuba, al ICAI, darle la oportunidad y el espacio para poder expresar sus sentimientos. Muchas gracias. Y bueno, yo comentaba que la repercusión en el mundo a partir del estreno de Farah, justamente en la plataforma Netflix, que bueno, siempre solo hablamos del piso imperialista posible en Netflix, pero no hablamos de la alta repercusión que tiene cada vez que se estrena un material. El estreno de la película, ¿no?, en la plataforma hizo posible verdaderamente toda una convocatoria mundial. O sea, no pudieron acallar más una temática tan sensible como lo ocurrido en 1946, y yo creo que sería muy importante que la realizadora nos explique un poco cómo ha sido desde entonces una mujer que tiene además toda una serie de documentales claves a partir de este material, todo un recorrido a La Habana en festivales internacionales, por la crítica. Cuba va a tener la posibilidad, este festival va a tener la posibilidad de ver su película, y creo que sería muy importante que ella nos lo cuente en primera persona. First of all, I'm very grateful and honored to be here. Antes que nada quisiera agradecer al ICAI, a Cuba sobre todo, por permitirle estar presente y permitir la presencia de los palestinos y los realizadores palestinos en este espacio, sobre todo de darle un espacio para alzar sus voces y su... Ella quisiera realizar que la pregunta que le hicieron inicialmente de cómo Palestina, cómo se sentiría, lo dice desde un punto como realizadora, o sea, es la primera pregunta que le hacen como persona y no como realizadora. Desde muy pequeña fue testigo de la segunda intifada. Era muy pequeña, pero tiene recuerdos muy cercanos sobre, o sea, viendo desde la televisión, viendo las injusticias y las injusticias en general contra su pueblo. Y entonces dice que desde ese momento, o sea, un recuerdo que tiene tan cercano que desde ese momento empezó a crear como que el guión que luego como adulta incorporaría a su trabajo. En el mundo árabe en generalizado, todo el mundo tiene incorporado, o sea, el movimiento de Free Palestine, de la Palestina libre, o sea, que partiendo desde el punto de vista que lo han presenciado desde la juventud, pero es una cosa que se han incorporado en sangre y en la cultura y lo tienen siempre, entonces es una forma de como proyectárselo también al mundo.
La historia de Farrah no es una historia que realmente yo busqué, sino me encontró a mí. Desde muy pequeña creció con la historia de esta pequeña niña encerrada en una habitación por su padre, que es una forma de protegerla, entre comillas, contra los asesinatos y las violaciones que supuestamente estaban sucediendo. La niña el padre la mete en la habitación con la promesa de regresar, el padre nunca regresa, y bueno, por supuesto que no las atrocidades después, y comenta que uno siempre crece con esas historias, son como que historias heredadas dentro, son herencias mentales, por así decirlo de una manera. El deber realmente de los palestinos siempre es resistencia contra la apartheid, y su forma de hacerlo es a través narrando a través del cine. Sobre todo por eso ella escoge los acontecimientos de 1948. Lo que sucedió en 1948 realmente no es conocido alrededor del mundo por la gran censura del sistema sionista israelí, y lo que sucede también en Hollywood. Y entonces es una manera también de educar al mundo sobre lo sucedido en 1948, traerlo a luz de que realmente fue el primer Nakba que experimentaron ellos, y a partir de ahí, bueno, la historia ha continuado. So yeah, I found myself making this film, and hopefully it will be used as an education. Now it's been Entonces, el objetivo final de la película es como que educar, también alrededor del mundo, los sucesos de 1948 están siendo, se ha propagado de cierta manera por el mundo, se han incorporado en centros oficiales de estudios históricos, y el caso de Cuba, sobre todo, a ella le sorprende que Cuba es un país muy presente, muy educado, muy rico, culturalmente e intelectualmente, lo cual le ha sorprendido mucho en estos últimos 2 días, y creo que lo ve como una especie de le sorprendió la cultura cubana por el nivel de intelectualidad que encuentra aquí. Y también quisiera agradecer a Hannah por el foro de las personas del pueblo, People's Forum. Muchas gracias a nosotros también de que hagan posible de que estés aquí. Hay mucha expectativa con ver para y además en la fuerza del cine palestino. Bueno, yo creo que sería muy importante. Han trabajado mucho para esta realización audiovisual, para la Reina de Bolívar. Vamos a tener la posibilidad de verla en pleno festival. Yo pienso que es un desafío para ti como creador hacerlo desde Cuba, ¿no? Aun cuando la latinoamericanidad esté en presencia, creo que sería muy bueno que se lo cuente aquí a la prensa. Hola. Bueno, lo primero es decir que para mí es un honor que este documental se estrene en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, ya que es un festival de hecho creado para darle voz a estos pueblos, a esta gente que al final está siendo opacada por mensajes del mainstream y de grandes industrias, y era un poco el objetivo, ¿no? Del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Crear nuevas narrativas, mostrar nuestras narrativas, nuestra perspectiva de la historia y del mundo. Entonces, en este sentido, creo que realmente para mí es un honor. Ya ha tenido un pequeño recorrido en material con preestrenos y presentaciones especiales en el Centro Fidel Castro aquí, en la Escuela de Corte San Ginés, en la Fundación Ucamau en Bolivia, y se ha visto en la Cinemateca Boliviana el Día de la Solidaridad Internacional con Palestina. Ha tenido muy buen recibimiento hasta ahora, pero bueno, que el estreno oficial sea aquí, para mí es un honor. Les voy a contar un poco cómo pasó que llegamos a hacer este material. Yo colaboro con Resumen Latinoamericano hace ya varios años. He hecho reportajes, he hecho documentales y demás con ellos. Y cuando sucede lo del 7 de octubre, que se recrudece el genocidio y la ocupación israelí sobre Palestina, un compañero nuestro que trabaja en Resumen Latinoamericano, Basel Salem, pierde a 300 familiares suyos el 28 de diciembre. Es muy fácil decir 300 porque de hecho aquí no hay 300 personas. O sea, si ahora mismo nos cayera una bomba, no llegamos a hacer la cifra de personas que perdió Basel
a pocos días del 7 de octubre. Junto a estas personas estaba su padre. Y para él era muy difícil poder socializar con nosotros, poder llevar la vida, pero él se esforzaba a que no se hable de las pérdidas que tuvo, porque son solo 300 almas martirizadas de ahora mismo, en solo 14 meses, 45,000 muertos palestinos. Eso es alrededor de 130 personas por día. Aquí creo que ni siquiera hay 130 personas en esta sala. Realmente es algo muy fuerte. Y cuando vemos en redes sociales y en la televisión que hay cifras y cifras y muertos e imágenes atroces que terminamos scrolleando en nuestros celulares, a veces se tiende a deshumanizar estas cifras. Cada una de estas personas es una persona con sueños, con objetivos, con relaciones, que tienen la vida atravesada por el genocidio y la ocupación. Entonces, el objetivo de la raíz del olivo un poco fue darles voz a estas personas haciendo algún material que tal vez ellos quisieran hacer, pero no pueden hacer. Fue ayudarlos en su resistencia desde la distancia. En la raíz del olivo se cuenta la historia de 5 palestinos que viven aquí en Cuba y cómo el genocidio ha transversalizado su vida, y mostrar cómo en pequeñas cosas cotidianas, como hacerse el desayuno, como salir a pasear a tu perro, como hablar con tus padres de cómo te va en la carrera, como estudiar medicina, se encuentra la ocupación y se encuentra el genocidio. Y en todos los aspectos de la vida son afectados por él. Entonces, para esto se utilizó dispositivos de la no ficción, se hicieron cartas fílmicas y diarios fílmicos, intentando ahondar en la cotidianidad de estas personas, como os decía. Es muy gracioso porque estos géneros de la no ficción son del cine autorreferencial. El cine autorreferencial generalmente se hace sobre uno mismo y sobre las experiencias que uno tiene. En este caso, fueron ellos. O sea, intenté que esta autorreferencialidad, intenté salir de mí y darles voz a ellos y hacer las cartas y los diarios que ellos quisieran hacer y no pueden porque no son cineastas. Entonces, lo que van a ver de La Raíz del Olivo, cuando la vean mañana, que creo que está a las 3 de la tarde aquí en el Chaplin, es eso, es la historia de estas 5 personas y cómo desde la distancia militan y desde la distancia luchan por una Palestina libre desde lo que pueden hacer, porque de hecho no pueden regresar. O sea, Basel, el amigo del que les comentaba, lleva 36 años viviendo en Cuba, pero lucha todos los días por no dejar de hablar árabe, por no dejar de comer pan con sátar y porque sus hijos al menos entiendan el árabe, por mantener su cultura como una manera de resistencia. Solo les voy a contar un pedacito de la historia de esta persona porque fue el motor impulsor del documental. Basel tenía 6 años cuando muere el Che en Palestina y él confundió la muerte del Che con las personas que resistían en Palestina. Él creyó que el Che murió en Gaza. Tuvo esta confusión. Y bueno, y tardó en darse cuenta de que no era así. Pero al final del documental, o sea, ahora que vive aquí, él dice, tal vez yo de niño no estaba tan equivocado. Y es verdad, el Che fue una inspiración. Y eso también nos une un poco con la historia de Palestina. ¿Por qué es importante hablar de Palestina en Latinoamérica y el Caribe? Porque al final el enemigo es el mismo. Porque quien financia el genocidio en Palestina es el mismo que mantiene el bloqueo sobre Cuba. Y es el mismo que además financia los golpes de Estado en América Latina. Por lo tanto, fácilmente nosotros podríamos ser Gaza. Y por eso todos somos Palestina. Y al final del documental, Basel dice, no estaba tan equivocado, porque muchos Ches mueren en Palestina todos los días. Y renace. Y renace en cada médico, en cada niño, en cada artista. El Che está vivo hoy en la resistencia palestina y creo que este es el mensaje con el que quisiera que nos quedemos de La Raíz del Olivo después de que lo vean. Nada, creo que eso es todo. Muchísimas gracias a Sergio por estas palabras que sin dudas han conmovido
a nuestra audiencia y a nuestra prensa, y por además darnos esa noción general de que todas estas historias que desde la muestra de cine palestino podremos disfrutar en esta edición 45 del festival son historias reales. Amén de que tengan recursos de la ficción, de la cinematografía, pero que lo que vamos a ver, lo que vamos a estar viendo en el cine Chaplin durante estos días de muestra de cine palestino son historias que estas personas están viviendo, han vivido, y que estos cineastas lo tienen de herencia, como lo comentaba la directora de la película Farah, que también estamos muy ansiosos por ver. Concedo la palabra a nuestro presidente Alexis, que también se quedó un poco conmovido con las palabras de Sergio. Lo que pienso es que tenemos que ser capaces, como comunicadores y como periodistas que estamos aquí, de trasladar que esto va a suceder, que este es un gran acontecimiento y que este es el sentido que este festival ha decidido defender. O sea, es un festival que no solamente alza la voz por Palestina, sino que considera que todos somos palestinos. Así que les pido un esfuerzo mayor en que efectivamente el Canal Caribe, instalado en el 9º piso de este edificio del Instituto de Arte e Industria Cinematográfica, el resto de los periodistas que veo aquí, de Cubavisión Internacional, del Sistema Informativo, de las redes que llevan redes sociales, es decir, tenemos que lograr convocar a que efectivamente nuestro pueblo sepa. Ayer el presidente de Cuba decía un hecho real. En medio de las circunstancias que vivimos, 2 huracanes, 2 sismos, 4 desconexiones del sistema electroenergético nacional, la gente está yendo al cine. Que los cines estén llenos, que la calle esté recibiendo a tantos amigos, que aquí haya música, que aquí haya cine, eso tiene que ver con este festival. Ayúdennos a defender y a multiplicar este mensaje ahora mismo. Así que gracias por asistir, gracias por estar, gracias también a los amigos de internet que nos están viendo. Benigno Iglesias está pidiendo la palabra. Yo quería aprovechar esta oportunidad para decirle algo a la directora de Farah. Farah, sin duda alguna, es un acontecimiento extraordinario, pero Farah no es un hecho aislado para el espectador cubano. La causa del pueblo palestino ha tenido una presencia muy importante en la programación de las salas de cine de Cuba desde hace ya 6 décadas. Yo recuerdo, por ejemplo, las ediciones del noticiero ICAIC latinoamericano, donde se ha reseñado cada acontecimiento, cada circunstancia especial que tenga que ver con la lucha del pueblo palestino ha estado presente precisamente en una producción de nuestro cine. Usted se refería a la visión distorsionada que dan las grandes producciones, las grandes películas de Hollywood y de otras naciones sobre la causa del pueblo palestino y el problema fundamental que surge a partir de 1948. Esas películas no tienen cabida en las salas de cine cubano. Sin embargo, nos hemos esforzado para que las películas que sí reflejen precisamente la esencia y la justeza de la causa palestina sí estén en nuestro cine. Y hemos venido haciendo eso. Farah se convierte en un hecho que culmina precisamente en la voluntad que ha tenido el cine cubano para reflejar la esencia de la lucha del pueblo palestino y sus aspiraciones. Muchas gracias a usted por haber precisamente contribuido a ese esfuerzo que hemos venido haciendo. Thank you so much for your words, and actually yes, I've been learning more and more about also the history of Cuba and the solidarity of the Cubans with Palestine, not like only in these current circumstances and the genocide that is happening now in Gaza, but that's since even 1948 or 1947. Muchas gracias por su palabra, y también va a ser un esfuerzo para continuar aprendiendo sobre Cuba y bueno, la posición de Cuba no desde ahora, desde hace 14 meses con el genocidio, sino desde el año desde 1948 y de 47. Y que es un honor estar aquí presente con forma parte del festival. And like when the state of
occupation, Israel, when it was established in 1948, they depended on propaganda or like a big false lie, which is that it's the war Ya que es muy independence importante, o that sea, they el were, estudio de hated 1947 y by 48 Arabs, etc. y sobre And el this is papel why que tiene I Cuba felt we have to en demostrar, o sea, desde la gran the censura origin and the beginning of what's happening, and this is why del also sistema I'm sionista, very de grateful censurar la palabra, sobre todo la palabra independencia, que está asociada, por supuesto, a la causa palestina. Entonces, pues, se encuentra muy agradecida por este espacio, por las organizaciones y países como el nuestro, donde continúan constantemente en educar y mostrar la versión palestina. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Cuba, por el ICAI ser un conspirador innato para abrazar las causas justas, como es la causa del pueblo de Palestina. Conocía ya de la obra de Sergio, hicimos acá en Cuba el preestreno de La raíz del olivo. Yo me emocioné muchísimo y ahora, bueno, la propuesta de Farah. En el caso de Farah como película y de Darín como cineasta, sería muy interesante, sobre todo desde su rol como parte de la diáspora palestina en el exterior, de alguna manera, cuáles son los puntos de partida desde el cine o desde tu obra para ilustrar la causa palestina, sobre todo desde la diáspora y las complejidades desde el exterior, estando en el exterior y mostrando en el cine la causa palestina. As I said, it's first of all, thank you, and as I said, muchas gracias por su pregunta. Ella explica que Farah no es una historia que ella encontró, sino él encontró a ella. Y para eso hubo entonces una necesidad se hubo una necesidad y la película se volvió como una especie de herramienta para expresarse y bueno, también de hablar de la resistencia palestina. So I remember very well in the very like the world premiere of Farha was in Toronto, and I remember it had people from different origins and different countries. Su primera proyección fue en Toronto, en el Festival de Cine de Toronto, y explica desde que las personas mismas saliendo del cine se dio cuenta de que las personas no conocían el Nakba y inmediatamente las personas a partir de la película fueron googleando lo que era el Nakba y los sucesos de ese momento. But also after that, it started, as I said, screening in universities. Entonces, de Toronto, la película ha sido proyectada en universidades, en bibliotecas. En Estados Unidos explicó que fue proyectada en Harvard, en los grandes centros educacionales de Estados Unidos. Y entonces, a partir de ahí también, o sea, es una película hecha para audiencias occidentales, pero solo también para personas de la diáspora palestina, propios de Palestina, porque es una forma de no olvidar el recuerdo, porque verdad es cierto que los viejos mueren, pero la nueva generación no va a recordar. Entonces se volvió como una especie de herramienta para mantener el recuerdo y la memoria a las nuevas generaciones, las próximas generaciones. Ella, aparte de que ella es de la palestina de tercera generación y ella no ha olvidado, y eso es su misión con la película para la nueva generación. But I believe that it's essential. I think the reason why Farha really explica que Farah realmente no fue un proceso que, o sea, no tuvo, está sorprendida el alcance que ha tenido, porque realmente no fue una película que ella realmente trató de que, ¿sabes? Ha tenido mucho alcance, pero para ella fue un proceso muy natural hacer el filme, que le salió de ella misma, como el proceso de dar a luz, básicamente. Y le sorprende mucho, incluso en las proyecciones que ha tenido en los Estados Unidos, la reacción de las personas, o sea, que en un momento estuvo puesta en Netflix, pero también hubo personas que fueron a las proyecciones en los cines, personas que venían desde muy lejos, que oyeron hablar de la película y fueron a ver la película. Y entonces, después de la proyección, la gente se acercaba, le daban un abrazo, y entonces, a partir de ahí, o sea, se ha convertido en una cadena de eventos que incluso en la psicología, en el campo de la psicología, la película se utiliza para crear ciertas... comenta de que su misión desde siempre como creadora y como cineasta y como directora es ser sincera y utilizar la verdad como un arma para las nuevas generaciones, como forma de propagar la verdad y bueno, para las nuevas generaciones en tal. Y el caso de Cuba, sobre todo, que sucede lo mismo con nuestras propias realizaciones, es todo eso de preservar la memoria a través de la verdad. Pues muchas gracias por la pregunta, gracias por las respuestas
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy y reiteramos la solicitud que ha sido nuestro presidente Alexis Triana de ayudarnos desde la prensa cubana y las redes sociales a que las personas compartan y puedan vivir esta muestra de cine palestino en este contexto de la 45 edición del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, que celebra también el 65 aniversario del ICAI. Muchas gracias. ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Hoy es mi día de suerte. Oye, el de la cornetica. Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. Arriba, caballero, que hay mucho machete por dar todavía.